pues si gustan, comenzamos con la clase, con la última clase también de hoy de esta materia y empezaríamos con las participaciones, empezaríamos con las participaciones de qué les dejó la materia de administración educativa en el sentido de, pues de todo lo que hemos visto, ¿no? De todo lo que hemos visto en este cuatrimestre. Que me contaran más o menos qué es lo que a ustedes les dejó o qué es lo que aprendimos en este cuatrimestre. ¿Sale? Entonces, ¿les parece si comenzamos? Compañera Naye, ¿sí te gustaría comenzar a ti? Pues ya Adelante. ¿cómo era la pregunta? Nada más recuperar todo lo que hemos visto o lo que te pareció más significativo con respecto a la materia de administración educativa. Pues lo que más fue, bueno, para empezar todo ha sido importante, como Uh que -huh. todo tiene validez, no voy a decir, no, es que como que este tema me agradó más, Uh no, -huh. porque todo tiene importancia base a la carrera que estamos estudiando Ok. y todo tiene como que una pizca de aprendizaje más que nada Ajá. y pues la verdad me ha gustado los temas completamente y el que más me llamó la atención es el que es como, ¿cómo se dice? Ay, es que se me olvidó el nombre, está rarito. El de que es de que las creencias, ¿no? Que creemos y tiene que ser verdadero cuando ahora no es así. Ajá. Ajá, es lo que más como que me llamó la atención. Pero de ahí me ha llamado la atención como que toda, específicamente todas las materias, todo el temario que vimos, no nada más uno, sino completamente todo. Ok. Bueno, muchas gracias por tu participación. Compañera Viviana, ¿nos quisieras comentar algo sobre eh, lo que te ha dejado esta materia en el transcurso del cuatrimestre? Sí. Ok. Bueno, pues yo lo que aprendí ¿Les pues de parece la que administración iniciemos educativa es con que, la pues como clase ya de lo hoy? bueno, ya sabemos, es Ajá. que pues toda persona tiene derecho a recibir una educación digna y pues rompiendo con los paradigmas que en ocasiones surgen, como por ejemplo que pues antes que las mujeres no podíamos estudiar ni realizarnos como profesionales, Ok. sino los caballeros, y ya con base a la administración que se va llevando y se va actualizando, pues ya van cambiando esos paradigmas, perdón, Ok. y nos van involucrando más. Además, así van rompiendo con, bueno, con las necesidades que van surgiendo de las instituciones, por lo que se necesita para que esto se pueda realizar, se necesita de una persona administradora capaz de poder realizar estas actividades, Uh -huh. teniendo la iniciativa de gestionar todos los recursos, ya sean pues los materiales, los financieros, perdón, Ok. Ok. o servicios que pues nos brinda pues una institución para que pues uno como estudiante tengamos una educación de calidad, estableciendo igual una buena organización y estructura para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pues Uh todo -huh. eso se requiere de un sistema educativo Ajá. y pues todos tienen que ayudarse ahora sí entre todos, tanto como los que dan los apoyos para la institución, tanto el encargado de la institución, los Ajá. padres de familia, la comunidad y pues uno como estudiante. Es pues lo que me dejó algo significativo. Ok. Sí, en este sentido, muchas gracias, Viviana. En este sentido, que la administración como tal, en este aspecto educativo,
pues no solamente es parte fundamental de digamos, de el director o de los profesores, sino que debe de haber en ese sentido apoyo tanto de los maestros, el director, la directora y padres de familia y así también como los alumnos que pertenecen a la institución, ¿no? Para que precisamente podamos llevar esta administración a un mayor nivel, ¿no? En este sentido de poder alcanzar la mejora no tan solo en estos procesos administrativos, sino también en estos procesos de, digamos, de alcance en precisamente en la búsqueda de un mejor conocimiento o de un conocimiento más significativo o de calidad, ¿no es cierto? En ese sentido, creo que la administración educativa nos ha dado precisamente estas herramientas que nos van a permitir mirar a la educación de una manera, pues, diferente, ¿no? De una manera diferente eh, con respecto a pues eso, la forma de alcanzar los objetivos eh, en la administración, ¿no? Bueno, ya nomás como para ir dando una conclusión de lo que vimos en la administración educativa en este cuatrimestre y para que ustedes también vayan recordando, ¿no? Precisamente cuando iniciamos con la materia de administración educativa, empezamos viendo los antecedentes de la misma, es decir, desde cuándo esta ciencia, que ahora ya conocemos como ciencia, ha venido a tomarse ya más en serio dentro de esta parte administrativa, dentro de la educación. Sabemos que la administración comienza en Estados Unidos, en este sentido de las empresas y cómo se administra desde la planeación, ¿no? La evaluación y la reevaluación, la modificación de la planeación y la modificación de estrategias con respecto a esa planeación en el sentido de obtener eh, una rentabilidad en la empresa, ¿no? Hablamos de Henry Fayol y de algunos otros teóricos de la administración que efectivamente proponían métodos diferentes de administrar en las empresas. Nosotros empezamos a ver en estos antecedentes también precisamente cuáles eran las bases legales que íbamos a usar como precedentes de la administración en nuestro país, ¿no? En nuestro país específicamente. Y cuáles fueron precisamente o quiénes fueron los primeros que iniciaron esta parte de la administración y por qué la tomaron tan en cuenta dentro de la educación. También recuerdo que junto con las otras materias, vimos un poquito lo que era la evaluación, ¿no? Es decir, nuestra visión de la evaluación quizás en algún momento fue en este sentido una visión hegemónica o fue una visión impuesta históricamente como, digamos, la calificación como método para pasar o no pasar un examen o para saber quién sabe y quién no sabe, ¿no? A cambiar, creo, en este sentido, la visión de que la evaluación es precisamente una herramienta que nos permite a todos y a todas saber en qué estamos fallando, ¿no? En este proceso de lo administrativo hablábamos del método FODA, ¿no? De nuestras fortalezas y nuestras debilidades, donde en este sentido de la evaluación
trabajábamos más sobre las fortalezas, es decir, trabajábamos más sobre las debilidades en las que la evaluación nos hacía darnos cuenta y seguir manteniendo nuestras fortalezas. En ese sentido, creo que nuestro cambio de paradigma con respecto a para qué evaluar, ¿no? Dentro de la administración, como veíamos, se evalúa no para saber si están bien o si están mal, sino para saber qué cosas se puede modificar o qué objetivos o qué metas o qué estrategias o metodologías podrían modificar para llegar a una empresa rentable. En el caso de la educación también tendría que ser en ese sentido. ¿Cuáles son las estrategias o metodologías o la planeación que podremos modificar para que los alumnos o las alumnas, ¿no? O los propios docentes o los directivos podamos cambiar para llegar precisamente a ese objetivo que es el objetivo máximo de los educadores, que es el obtener el aprendizaje significativo o una educación de calidad, ¿no? En ese sentido, hablamos precisamente de para qué se evalúa. Con respecto al siguiente tema que fue el objetivo de la administración educativa, nos dimos cuenta que no solamente su objetivo de la administración educativa es administrar de manera fría esta parte de control en el centro escolar, ya sea en la escuela o en la escuela primaria, secundaria, etcétera, sino que además de hacer todos los trámites o todo el trabajo de realizar los horarios, de realizar la carga de materias, digamos, estos trámites o esta búsqueda de, de algunas cosas físicas, como por ejemplo pintura, ventanas, eh, de bajar recursos para la institución, ¿no? Además de ello, también incluíamos precisamente dentro de esta administración educativa este docente administrador, ¿no? En el sentido de que el docente también tiene que planear, también tiene que buscar estrategias, también debe de tener dentro de la planeación un objetivo específico y a lo mejor objetivos generales y, y en ese sentido creo que aprendimos que el administrador o el objeto de la administración educativa va mucho más allá que meras cuestiones de gestionar, ¿no? Sino va mucho más allá en ese sentido. Y también creo que nos quedó clara esta parte de que la administración educativa se torna en una ciencia, ¿no? Porque tiene todos los caracteres o tiene todo el carácter o las formas que se crean en una ciencia, pero que también es un arte, ¿no? Que nosotros como administradores educativos también estamos utilizando la administración educativa como parte de este arte, ¿no? Como parte del arte de trabajar precisamente la educación, ¿no? De trabajar la educación. Eh, y buscar mejores estrategias para que la educación realmente se vuelva significativa, ¿no? Posteriormente, lo que vimos fue los paradigmas, ¿no? Que en ese sentido hubo algunas de nosotras que no nos quedaban claros qué eran los paradigmas o que si nosotras igualmente teníamos algunos paradigmas, perdón. Y en ese sentido hablamos de los paradigmas de Thomas Kuhn,
¿no? Dándonos cuenta que precisamente son estas formas de ver la educación o son estas formas de ver alguna parte científica, ¿no? Que un paradigma es precisamente algo que tenemos por sentado o que damos por sentado y que en algunas ocasiones o muchas de las ocasiones no tiene justificación, ¿no? Hasta que llega un nuevo paradigma y lo cambiamos. En ese sentido, dentro de la educación también existen infinidad de paradigmas. Hablábamos de que quizás algún profesor decía, bueno, yo no necesito cambiar, no necesito hacer planeaciones porque, bueno, a mí me ha funcionado así como voy, ¿no? Y puedo demostrarlo con tantos alumnos en la universidad, etcétera, etcétera, ¿no? Es una forma de paradigma de que así le funcionan las cosas. Pero nos hemos dado cuenta nosotros en este proceso de este cuatrimestre que los paradigmas van cambiando. Por ejemplo, ahora justamente estamos en el paradigma de la tecnología, que con la tecnología lo podemos hacer todo y es posible o es muy seguro que sea correcto, pero que en algún momento puede ser que la tecnología no alcance para el todo y entonces cambie ese paradigma. También nos hemos dado cuenta que eh, siempre deben de existir paradigmas porque nos permiten tener una base donde reflejarnos o del que apoyarnos para seguir en ese sentido avanzando pues en los aspectos en los que nosotros nos propongamos hacer algo. Eh, bueno, y después de que hablamos de estos paradigmas, nos dimos cuenta que en este sentido de que la administración educativa es una ciencia, nos dimos cuenta que estas teorías que hablan de la administración educativa, estos métodos, no me permiten eh, explicar la realidad, ¿no? Es decir, con estas estrategias, estos métodos, estas formas de llevar la administración, me va a permitir precisamente explicar la realidad en la que estoy. En ese sentido, se vuelve una disciplina científica, pero además me permite actuar sobre ella, ¿no? Es decir, eh, cuando nosotros eh, vamos a ver al director o a la directora porque tenemos algún problema en nuestro salón, llámese un problema que tiene que ver con el inmueble de la institución, por ejemplo, un vidrio roto, etcétera, etcétera, o butacas, ¿no? Y hacemos esta petición, tenemos precisamente esta argumentación de que, bueno, se puede actuar sobre esa realidad. Es decir, vamos a gestionar, vamos a buscar, ya sea en la presidencia, en la SEP o en alguna otra institución, gestionar desde lo administrativo, pues para que precisamente podamos resolver ese inconveniente. En ese sentido, no solamente se queda en teoría, se ocupan estos métodos y estos métodos me permiten explicar la realidad, pero además me permiten actuar sobre esta misma realidad, ¿no? Y en este sentido, también puede disponer de un cuerpo de datos, es decir, para poder administrar necesitamos tener datos, ¿no? Para poder resolver algo también necesitamos tener una hipótesis. Y bueno, ya habíamos mencionado los métodos, necesitamos tener esos métodos, esos instrumentos, ¿no? Para operar precisamente dentro de este contexto de la administración y mantenerlo actualizado. En ese sentido, recuerdo que había yo comentado que es muy parecida a esta investigación, ¿no? Es muy parecido a la investigación. En este caso, les había yo comentado, es muy parecido a la investigación educativa donde
bueno, en otro campus estamos tratando de alcanzar este desarrollo de la tesis, ¿no? Y en ese sentido se reafirma que la administración educativa pues es precisamente eso, una ciencia, ¿no? Y que me va a permitir precisamente gracias a todo este cuerpo de datos, a todas estas hipótesis, a todos estos instrumentos y estos métodos, puedes operar dentro de los medios o de los contextos, ¿no? Para mantenerlo siempre actualizado. Es decir, la administración educativa no se puede quedar quieta, ¿no? Sino que debe de estar precisamente en este proceso de actualización constante, ¿no? Y después vimos un poquito de los componentes básicos de la administración educativa, ¿no es cierto? Donde ya veíamos al docente administrador, donde ya veíamos que la administración precisamente se divide en diferentes ramas en este sentido educativo, con respecto a la misión y a la visión, ¿no? De repente, dentro de estos espacios, denme un segundo. Muy. Muy. Una disculpa, es que se vino el agua y tenía yo las ventanas abiertas. Pero bueno, lo que les decía es que ya entonces vimos que era la misión, la visión y cómo es que se conformaban estas partes de la administración educativa, ¿no? Eh, Hablamos después un poquito de lo que era el docente administrador, ¿no? En este sentido de que eh, el docente debe de tener habilidades, ¿no? Básicas en este sentido de comunicación, en este sentido de que el docente como parte fundamental de la administración o como docente administrador debe de ser un líder, ¿no? Donde pueda compartir esos conocimientos y donde pueda compartir esas estrategias, esas metodologías para eventualmente, bueno, alcanzar precisamente el grado de competencia con respecto a la calidad educativa, ¿no? Y en ese sentido, hablábamos de la importancia de la docencia dentro de lo administrativo. Ahí hacíamos la comparación precisamente de cómo el docente debe de tener esta planeación y que por eso es muy importante esta planeación, ¿no? Con esta construcción didáctica dentro de la planeación, teniendo un objetivo dentro de la planeación y buscando estas metodologías o estas estrategias precisamente para implementarla, ¿no? Y además, claro, de esta flexibilidad dentro de la misma para alcanzar pues eso, los objetivos planteados, ¿no? En el sentido también de mejorar precisamente el alcance educativo. Y finalmente, o parte de lo final, era el proceso administrativo escolar, donde ya vimos un poquito de las partes que conforman precisamente a una institución escolar, como el espacio de control escolar, ¿no? Donde veíamos que se dedicaban a esta parte de lo administrativo con respecto a títulos, a certificados, a inscripciones, a reinscripciones, a eventos como tal, ¿no? En ese sentido, pero también vimos que hay otras partes dentro de esta organización, dentro de la administración, como el director, el de recursos humanos, el de recursos financieros, el de control escolar, que ya lo habíamos comentado,
digamos, el de bibliotecas, y podríamos haber visto el del centro de cómputo, etcétera, ¿no? Es decir, la institución se compone de varias partes. Tanto es así que también hicimos la presentación de la construcción jerárquica que existe dentro de nuestra institución. Y finalmente vimos precisamente lo que era la reingeniería en la educación, ¿no? Donde también pudimos darnos cuenta de que nosotros como docentes y docentes administradores no podemos quedarnos quietos o en stand-by, ¿no? Sino que necesitamos esta recapitulación, esta, bueno, sí, reingeniería, ¿no? Pero más que nada reinventarnos, ¿no? En este sentido de la administración, en este sentido de la educación, perdón. Es decir, necesitamos obtener siempre otras herramientas, otras estrategias, crear nuestras propias herramientas para que sigamos precisamente avanzando en este sentido de la educación, ¿no? Y ahí en la lectura se nos proponían precisamente algunas estrategias o algunos conceptos que nos permitían precisamente no quedarnos solamente en lo que conocemos, sino ir reinventándonos, ir filosofando, ir repensando lo que es la educación, ¿no? Y cómo queremos alcanzar estos métodos. Perdón, cómo queremos alcanzar esos objetivos que nos habíamos planteado. Y para eso es necesario que no nos quedemos quietos, sino que sigamos investigando, que sigamos buscando información, que sigamos precisamente reaprendiendo, ¿no? En este proceso. Utilizando, claro está, estos métodos científicos, pero está también este arte, ¿no? De realizar precisamente otras formas de buscar la educación. Y en ese sentido, no recuerdo si les comenté del libro de Eric Fromm, en este sentido del arte de amar, ¿no? Donde dice que se llama arte a aquello que hemos practicado mucho y que se hace con mucha dedicación. Por ejemplo, la danza es un arte debido a que hay muchas horas de práctica y entonces la persona o el danzante o el bailante se vuelve un artista porque lo hace, digamos, con mucha solvencia, pero no porque es nato, sino porque ha trabajado mucho en ello. Y en ese sentido, nosotros, en este aspecto de reinventarlos en la educación, bueno, en su momento lo trabajaremos todos los días, cada uno de los días, y entonces llegará el momento en que sea un arte, ¿no? Es decir, nosotros como docentes, como administradores educativos, lo vamos a tomar ya en este sentido de arte. ¿Por qué? Porque lo vamos a estar practicando, porque vamos a estar buscando nuevas formas de hacer educación, porque vamos a estar haciendo la educación en este sentido de apasionarnos por la misma, ¿no? Y bueno, esto es lo que yo podría comentar con respecto a lo que vimos en este transcurso de este cuatrimestre. Ya sé que es un poco resumido, que vimos muchas más cosas, ¿no? Pero que precisamente de esta manera resumida podríamos, digamos, ir finalizando esta... este alcance con respecto al conocimiento, ¿no? Bueno, no sé si ustedes tienen algún otro comentario, compañera Guadalupe, no sé si nos quieras dar como tu comentario final de lo que a ti te dejó la materia, te escucharíamos y
ya con eso iríamos cerrando esta clase y esta materia y ya nada más quedaría los trabajos. no, ya nada más quedaría enviarles precisamente sus calificaciones, pero eso lo haría yo la siguiente clase. Entonces, compañera Guadalupe, nos gustaría que nos comentaras qué es lo que te ha dejado ¿Esta clase? esta materia, ¿sí? Adelante, compañera. ¿Sí? ¿Sí estás por ahí? ¿No? Bueno, creo que no está. No sé, compañera Viviana, si tienes alguna pregunta o algo que quieras complementar con todo esto que ya se ha platicado. Pues no, de mi parte me quedó todo claro y pues sí, algo entendible. Ok. Bueno, muchas gracias. Entonces, siendo así, le vamos a dejar aquí a la clase. Ya de aquí ya no hay ningún trabajo porque, pues bueno, ya lo dejamos, bueno, ya este fue nuestro último, digamos, nuestro último encuentro. Ya solamente faltaría precisamente entregarles Calificaciones. sus calificaciones, ¿no? Ya solamente me faltaría eso. Nada más leo lo que dice su compañera. Dice, me ha dejado un aprendizaje significativo. He comprendido mejor algunas cosas en las cuales tenía dudas. Ok, bueno, entonces nos veríamos En la siguiente clase. nos veríamos en la siguiente clase. Ya solamente, bueno, no va a haber clase, solamente mediante una nota de voz yo les envío sus calificaciones. Y también les envío pues algunas otras indicaciones por parte de bueno, mediante, mejor dicho, mediante el uso de la herramienta de WhatsApp, ¿no? Unas notitas de audio. Bueno, entonces me despido de ustedes, que tengan una bonita tarde y nos estaremos saludando en la semana, ¿sale? Nos vemos, cuídense mucho, un abrazo y que tengan una bonita tarde. Gracias, igualmente. Hasta Tenga luego. lindas vacaciones. Gracias, igualmente, nos vemos.